nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde ya de miércoles 7 de octubre del año 2020, llegando a todos ustedes con esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y nos complace sobremanera saludar a quienes ya están conectados con nosotros. Saludo particularmente a Héctor García, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, que ya también nos acompaña, Jesús Ramón Zúñiga Barrera. Don Gustavo, bienvenido, muchísimas gracias. Está usted en su casa, por supuesto. Oiga, entremos en materia porque hay cosas interesantes que compartirle el día de hoy. Fíjese que un viejo, pero viejo conflicto en el periódico El Mexicano finalmente ha llegado al punto más crítico que podía registrarse. Hoy el director eterno del periódico El Mexicano y líder eterno del sindicato de trabajadores de la industria de las artes gráficas, el CITAG, sección 45, Eligio Valencia Roque, encabezó el acto de colocación de banderas de huelga en el periódico El Mexicano. Se trata de un conflicto familiar, básicamente. Hugo Galindo, buenas tardes, bienvenido, gracias. Si no lo sabes, se lo comparto. Ha sido un secreto a voces en el gremio desde hace muchísimo tiempo de la existencia de un conflicto entre Eligio Valencia Roque y sus hijos, a quienes fue dando participación dentro del periódico y terminaron por sacarlo. Y llegaron al punto del dinero y el dinero dividió a la familia. Y hoy Eligio Valencia encabezó este estallamiento de huelga en el periódico El Mexicano. El periódico es hoy día una empresa encabezada por Eligio Valencia Alonso y Lilian Valencia Alonso, así como Corina Valencia Alonso, quienes pues tienen en sus manos el control de diversas áreas de la empresa. Eligio Valencia también lo tiene, forma parte de la empresa, pero la verdad es que en la medida en que fueron tomando control de la empresa, los tres hijos finalmente hicieron grupo, hicieron bloque, rompieron con su padre hace mucho tiempo, es un secreto a voces. En este conflicto donde los perdedores han sido los trabajadores, básicamente.
porque los señores siguen teniendo dinero, tanto los 3 hijos que hoy tienen en su poder el periódico El Mexicano como su padre, ¿no? Que es dueño de una enorme riqueza acumulada, pues, o producto de su larga duración como director del periódico El Mexicano. Es dueño además de muchísimas propiedades, de negocios, en fin. Y en el proceso, los únicos afectados desde hace meses y más meses, años incluso, hasta acumular años, han sido los trabajadores que dejaron de recibir su salario, a quienes dejaron de pagarle sus prestaciones y siguieron trabajando en el ánimo o bajo la promesa de que las cosas mejorarían. Se les pagaban parcialmente sus salarios y cuando hubo algunas reacciones de protesta, fueron despedidos y no se les liquidó, no se les pagó. Finalmente, sus derechos más sagrados, estos que ha dicho representar Eligio Valencia Roque como además dirigente estatal de la CTM, han quedado en letra muerta porque en el caso de sus trabajadores, pues finalmente nunca vieron convertirse en realidad esos ideales de la lucha social que supuestamente encabezaba o representaba su patrón y además su líder, porque lo es todo en el periódico El Mexicano. Eligio Valencia Roque es el dirigente del sindicato, pero al mismo tiempo es el dirigente de la empresa, pero al mismo tiempo es el líder estatal de la CTM, a la que está afiliada el CITAC, el sindicato. Es decir, el control total, absoluto. Y no obstante eso, perdió con los hijos. Los hijos llegaron a enfrentarse con él y el rompimiento se materializó el día de hoy. Yo debo decirle que se les deben en algunos de los casos hasta 50 semanas de salarios en el periódico y siguen sin recibir lo que en justicia debieron liquidarles. Simple y sencillamente sus derechos no quedaron a salvo. Hoy Eligio Valencia encabezó la colocación de las banderas. 50 semanas continuas de salarios y prestaciones a muchos de los trabajadores, quienes de plano protestaron y tomaron las instalaciones de la casa editorial. La toma se realizó en las oficinas del periódico en los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada contra los administradores. Ellos acusan, por supuesto, a los hijos de Eligio Valencia, a los administradores, de haber llevado a los trabajadores a una crisis que actualmente se ventila en la Junta de Conciliación y Arbitraje, con la defensa, por supuesto, de Eligio Valencia, dirigente sindical. Esto es lo que ha ocurrido el día de hoy en el periódico El Mexicano y le quiero compartir además esta escena de la colocación de banderas en el periódico El Mexicano esta mañana. Es lo que ocurrió esta mañana. Y la situación, pues igual, ¿no? No cambia para los trabajadores. Finalmente, trabajadores que tienen 50 semanas, es decir, un año. Un año continuo sin recibir salarios. Qué cosas, ¿eh? Cuánta impunidad en este asunto. Cuánta impunidad. En fin. Saludo con muchísimo gusto también a Hugo Galindo, buenas tardes. A Rufino González Cruz, buenas tardes. A Leti Flores, buenas tardes. Rosa Watts, pues qué mal, dice que tanto el padre como los hijos se hallan y sigan aprovechando a los pobres empleados. Penosamente, tristemente. Gente que entregó toda una vida al periódico El Mexicano
y que no pudo obtener ni siquiera su liquidación, que es un derecho consagrado en la Constitución y consagrado en las leyes laborales, ni siquiera eso pudieron recibir. Y conocemos muchos casos, lamentablemente, muchos casos. Qué pena. Bueno, el periódico que fue por años el periódico más fuerte del Estado, sumido en esta crisis, un periódico con finanzas que llegaron a ser extraordinarias, con una infraestructura que difícilmente podía ser igualada por otro medio en el Estado, déjeme decirle. Y ve usted cómo está llegando a un punto de crisis que lo acerca cada vez más a su probable extinción, y con este se cierra un capítulo de la historia en el periodismo de Baja California, uno de los periódicos más antiguos además. Así, en el marco de una huelga han pasado a mejor vida algunos periódicos en Baja California, así justamente, en el punto crítico en que se llega a declarar una huelga y ya no vuelven a abrir. ¿Será este el momento para el periódico mexicano? ¿Quién sabe? Ya nos estaremos enterando y se lo vamos a informar, por supuesto, cuando ocurra, o también lo contrario, desde luego, si llega a haber algún acuerdo finalmente entre padre e hijos, porque en realidad ahí está el meollo del asunto. Es un conflicto entre padres e hijos, y en medio de ellos los trabajadores, que son los más vulnerables. Le quiero compartir además que en la capital del país se ha desatado otra crisis, una confrontación en el Poder Legislativo, porque Morena está empecinado en desaparecer 109 fideicomisos de los que ya le hemos hablado. Fideicomisos destinados en su mayoría a proyectos de investigación científica, la gran mayoría, a proyectos y convenios entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al menos con la mitad de los estados de la República Mexicana, y con otras instituciones, el propio Colegio de la Frontera Norte, varios fideicomisos. Y se ha entrampado, hay toda una batalla política desatada. Algunos de los legisladores que se oponen a la extinción de los 109 fideicomisos, de plano tomaron la tribuna en el Poder Legislativo, y las dirigencias nacionales del PAN, del PRI, del PRD y Movimiento Ciudadano adelantaron que van a continuar dando la batalla para impedir que se avale la desaparición de los fideicomisos, y su lucha será trasladada al Senado de la República. Allá la composición de fuerzas es diferente. La Cámara de Diputados acusaron también a Morena y a su partido, a su gobierno, en la Cámara de Diputados, donde se lleva a cabo este escenario de confrontación. Pues acusaron de pretender expropiar los recursos de ese dinero. Estamos hablando de más o menos 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos. El secretario general del PAN, Héctor Larios, dijo que todavía falta lo que suceda en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, donde hay una mayor fortaleza por los números de los integrantes. Pues dijo que no pierde la esperanza de que esto se pueda detener. Por parte del PAN garantizamos que en ambas cámaras nuestras bancadas han sido determinantes en todas las acciones que se han tomado para detener esto, y lo vamos a seguir haciendo. Esto surge de una enorme convicción, y adicionalmente hay que decirlo con claridad: la mayor parte de estos fideicomisos se han fondeado prácticamente en los últimos 12 años, y nosotros hemos sido parte importante de crear estos ahorros que permitieron darle esa visión al futuro, dijo el dirigente. El líder nacional del PRD, por su parte, Jesús Zambrano, acusó que este gobierno está actuando como una dictadura y dijo que no se debe permitir que esto se apruebe. Agregó que hay un sometimiento de la Cámara de Diputados y recordó lo que ocurrió en la Suprema, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto es muy peligroso. Vamos a acompañar en el PRD lo que le falte de trámite en San Lázaro o en la Cámara de Diputados, o se salen a sesionar a otro lado en las próximas horas, o en el Senado de la República. Hagamos lo propio. Ojalá y haya sensibilidad en el Senado, y expreso mis severas dudas
de que abran oídos y expresen solidaridad, porque el sometimiento al Ejecutivo es claro, dijo Jesús Zambrano. Los priistas, por consiguiente, los representantes de las demás fuerzas políticas también reaccionaron muy molestos por lo ocurrido. Morena, el partido Morena, en la Cámara de Diputados, bueno, en reunión de la Junta de Coordinación Política, los líderes parlamentarios acordaron que el diputado federal de Morena, Iván Pérez Negrón, va a retirar su reserva para que el Instituto de Salud para el Bienestar reintegre a la tesorería de la Federación los recursos del Fondo de Salud, también conocido como Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y que atiende enfermedades graves como el cáncer, y que le dejaría otros 100,000 millones extras al gobierno federal. Son cantidades multimillonarias. Hubo jaloneos, hubo empujones en la toma de las instalaciones. En la Cámara de Diputados hubo gritos de traición, etcétera, etcétera. Finalmente es casi un hecho que Morena logrará el objetivo de extinguir los fideicomisos que le comento. Se confrontaron, pero tremendamente, quiero decirle. Insultos, fue un pandemonium. La sana distancia, olvídese, quedó en el pasado. Finalmente, Morena se sale con la suya, denuncia los partidos opositores a esta decisión y eliminan los fideicomisos. Esto es lo último de lo ocurrido en la Cámara de Diputados. El resto de la pelea se va a dar en la Cámara de Senadores, pero es prácticamente un hecho. Hubo escenas impresionantes, yo quiero decirle. El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Mario Delgado, dijo que será la Secretaría de Hacienda la que administre los 68,400 millones de pesos resguardados en esos fideicomisos o destinados a esos fideicomisos. 68,400 millones de pesos. La jornada del debate consumió prácticamente toda la noche. El debate sobre casi 400 reservas en torno a esta decisión consumió buena parte de la jornada y pues los ánimos de plano se caldearon. Y a esto se agregan los 100,000 millones de pesos destinados a enfermedades que serían desviados a otra cosa, ¿no? Serían reorientados, para decirlo así muy, muy propiamente, serían reorientados. Morena en el Poder Legislativo insiste en señalar que los recursos serán hoy mejor administrados y con mayor transparencia. Eso es lo que ha insistido Mario Delgado en señalar. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló también sobre este asunto hoy. Dijo que, y esto fue una posición del presidente antes de que se aprobase la desaparición de estos fideicomisos, dijo que no habrá injusticias, que no habrá falta de recursos ni despidos, que se actuará pronto y habrá ahorros. Dijo que cerca de 8 funcionarios harán los trabajos de evaluación para ver quién es quién en los fideicomisos y revisarán la manera de seguir apoyando a los beneficiarios de estos. El presidente López Obrador dijo que con seguridad en esta revisión se encontrarían aviadores. Tiene razón, es posible que sí. No se descarta, ¿no?
Todo esto se va a transparentar, pero no va a haber injusticias. Y dijo el presidente que se seleccionaron para este equipo de revisión personas que no están en las áreas, que no tienen conflicto de interés para que tengan una actuación imparcial. Tan pronto se aprueben las reformas en el Senado, se llevaría a cabo la resolución sobre cómo se van a manejar todos estos recursos. ¿Quiénes son los responsables de esta evaluación? Javier May, secretario de Bienestar; María Elena Álvarez Buila, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Rodolfo González Valderrama, titular de Radio, Televisión y Cinematografía, entre otros. Así que finalmente se ha echado a andar esta acción en el Poder Legislativo y, por supuesto, con todo el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Veremos en qué termina. Se calentaron los ánimos, pero en serio, de verdad se calentaron los ánimos. Y no se descarta, desde luego, que pudiese haber irregularidades. Sí, por supuesto. Pero en la discusión, antes de que se llegara a este punto, hubo voces que reclamaron que una revisión para detectar cualquier tipo de irregularidad, eventualmente hasta una tarea de limpieza dentro de los o depuración dentro de del manejo de los fideicomisos, podría hacerse aún sin tener que desaparecer los fideicomisos. Y el temor de otros es que el gobierno central se quede con todo ese dinero, le dé un uso distinto, desmantele los apoyos que se han otorgado a la investigación y desarrollo en este país a través de los fideicomisos justamente, y que no se recupere ese recurso, que se desvíe a otras cosas, para otras prioridades, por lo menos para otras prioridades para esta administración, pero con un costo alto para el trabajo de investigación científica en este país. Ya veremos qué resulta de todo este proceso, una vez que se formalice la desaparición de los fideicomisos y se proceda a la revisión. Interesante será esperar el resultado. José Ernesto Bojorges, bienvenido, buenas tardes, saludos. Luis Pablo Esparza, también desde Mexicali nos acompaña, saludos, bienvenido, muchísimas gracias. Héctor García también nos acompaña hoy. Jesús Ramón Zúñiga Barrera, de igual manera, muchísimas gracias también, bienvenidos. Oigan, le quiero compartir a ver, ¿dónde se metió? ¿Dónde se metió? Aquí está, ya decía yo. Hoy, como ocurre cada semana, la administración estatal presentó la nueva lista de empresas identificadas por no pagar agua. Y mire qué interesante este dato, porque finalmente siguen apareciendo nombres conocidos, nombres que ya habían sido exhibidos desde antes, desde que inició ese programa de depuración, y que se habían distinguido por evadir en todo momento no solo el pago por consumo de agua, sino también por evadir el pago de derechos de conexión de agua potable y el pago de derechos de uso del drenaje. Son tres conceptos distintos. Uno es el pago de derecho de agua potable, es decir, el derecho es un solo pago, es un pago de una ocasión. El pago del derecho de conexión al drenaje, pues para tirar ahí en la red de drenaje el agua utilizada
también se paga, y se paga en base, o se calcula en base a la superficie beneficiada. Es un pago único y básicamente tiene el propósito de cubrir el costo de introducción del servicio y ponerlo al pie del terreno. Les decía, es un pago único solamente, igual el otro, derecho. El consumo de agua es un tercer concepto distinto. Ese se paga según la cantidad que se consuma. Los otros dos conceptos son diferentes. Y entonces, ya sea porque se han dado las tres irregularidades, o se da alguna de ellas o dos de las tres, pero invariablemente siguen apareciendo los mismos nombres y otra vez siguen apareciendo desarrolladores de vivienda. Desarrollos que de una u otra forma tienen como objetivo claro simplemente pagar lo menos posible y, si se puede, no pagar. Y esto queda evidente en la lista presentada el día de hoy, que le compartimos en este momento. Ocurrió el día de hoy, como cada miércoles, se lo compartimos tal cual. Un hombre lo debe de hacer, ¿verdad? Ante los temas detractores. Bueno, ese es el momento en que se presenta el ingeniero Manuel García, quien desde un inicio ha hecho las presentaciones de estos reportes por instrucciones del gobernador. Ya sabe usted que fue centro de un escándalo. El hombre se desapareció unos días, usted lo escuchó aquí en entrevista con una agencia fronteriza de noticias en su momento, y finalmente ha regresado a dar la cara y responder por los señalamientos en su contra, y además a explicar que había sido víctima de chantaje y que al negarse a pagar el dinero que le fue exigido, los extorsionadores filtraron videos donde él aparece consumiendo droga, un asunto que afirma que quedó en el pasado. Dice que está limpio e insiste en que el trabajo técnico de parte de la empresa hacia el gobierno del estado se ha cumplido. Es básicamente lo que ocurrió hoy, y luego la presentación de los casos que le comento. Abundan por ahí abajo de las piedras y nada más sale durante las campañas, porque ahí salen muy trabajadores, pero durante el año no los ven. Aquí tenemos a Manuel García, representante de Fisamex, entregándonos el reporte. Si le puedes enfocar, por favor, a Manuel. Voy a darle micrófono a la secretaria de la Función Pública, a Vicenta Espinosa, que van juntos a entregar ese reporte. Muchas gracias, señor gobernador. Aquí estamos. Bien, pues muy buenos días a todos. Antes que nada, pues ya sabemos, ahí hubo un acontecimiento extraño, y pues obviamente que tenemos aquí al ingeniero, que también representa a la empresa Fisamex. Y bueno, él está ahorita aquí ya para darnos el reporte. La semana pasada no nos acompañó otro personal que representa también a la empresa. Sin embargo, pues él quisiera afrontar esta situación, que como bien lo sabemos, pues la semana pasada ya lo aclaramos, pero aquí hubo una situación, ¿verdad, Manuel, que tuviste tú él me platicaba y comentábamos que desde tiempo atrás trae esta situación, no es nueva, ya se salió de control, pero finalmente él está aquí para platicarnos un poquito de cómo fue, porque tampoco queremos de alguna manera pues dañar su imagen, porque pues es una persona y nosotros respetamos a las personas, solamente vamos a ver la parte en la que le corresponde a él, pero la empresa nada tiene que ver con este tema. Mauro, si me pudieras apoyar poniendo unas denuncias que ya él presentó y que lo está de alguna manera empujando, porque no lo había hecho, pero ya lo va a hacer. Adelante, Manuel. Hay otra anterior, hay otras anteriores, dos anteriores. Esta fue la última presentada. Es que este es del 6 de octubre. El 28 de septiembre. Pues bueno, aquí primeramente comunicarme con todas las personas que siguen esta transmisión. Queremos decirles que durante el tiempo que hemos laborado con el gobierno del estado apoyando las anomalías que se han detectado
dentro de los organismos operadores los hemos hecho con toda la honestidad y con todas las ganas de sacar adelante y coadyuvar al gobierno del Estado en turno que nos dio la confianza para ser partícipes de erradicar todos los hechos de corrupción que se han venido detectando. Todo ha sido con transparencia, todo ha sido sin que tengamos una tacha. Pero obviamente desde el inicio de nuestros trabajos, que ya tienen más de 2 años, se interpusieron denuncias, inicialmente denuncias por actos de corrupción, donde fuimos amenazados, pero hasta cierto punto, pero sí había personas que sabían que había ya dictámenes o evaluaciones de más de 1,000 millones de pesos de daños patrimoniales en algunos rubros. Y bueno, las cosas se fueron acrecentando. Y fue el día 29 de julio que recibí por primera vez un video que lo hicieron difundir únicamente entre mi familia y amigos. Recibí un video donde se exhiben situaciones afectando mi imagen. Entonces decidí yo, acompañado de alguna serie de mensajes, y donde ya se hablaba de dinero. Entonces, obviamente que dije que no, que nuestros estados financieros y la empresa ya estaba para respetar y estaban a la vista, que somos transparentes y honestos. Entonces, esos primeros videos eran videos de 3, de 4 años, imágenes y achacando cosas que no eran y otras cosas, algunas fotografías de mis hijos y de algunas fotografías de restaurantes. Y bien, entonces nosotros interpusimos la primera denuncia precisamente en los primeros días de agosto, pero la misma nos fue rechazada porque no llevaba los nombres de las personas que señalaba directamente. Decía contra quien resulte responsable. Entonces me dice, no, tienes que señalar directamente. Entonces se tuvo que integrar un expediente con todas las fotografías, buscar las imágenes, buscar las fechas en que se tomaron las fotografías y armaron todo un expediente, y la misma fue presentada el día 28 de septiembre, que fueron 2. Una es por delitos de amenazas, delito contra la intimidad, la imagen, extorsión y lo que resulte cometido en mi perjuicio. Pero esta denuncia lleva acompañada 80 documentos de mensajes donde hay nombres de personas y donde está comprobado el delito de extorsión. Ahí está la documentación. Obviamente las autoridades en su momento habrán de señalar los nombres y con las imágenes, porque van fotografías, va muy bien documentado. Quiere decir que nosotros nos enteramos de esta información por este video que empezó a circular, pero tú antes ya habías tenido este tipo de amenazas. Sí, nadie sabía de esto. Okay. Nadie sabía de esto porque esto fue el 29 de julio, a las 10:35 de la mañana cuando se difundió, porque se difundió únicamente con mi familia, con mi madre, con mis hermanos, ¿no? A los que les pido disculpas por los que se les ha ofendido, tratado de ofender con todo lo que ha sucedido, a mis hijos, que tuve unos acercamientos con ellos y ya lo entendieron como una cosa del pasado. Entonces, posteriormente se había interpuesto esa denuncia, pero sucede un robo con violencia. Este robo fue suscitado el 16 de septiembre, ¿no? Y se presentó pues la denuncia complementaria de esto, donde hubo una violación ahí, algunos objetos que fueron sustraídos de una computadora e información, pero al fin. Querían tu información para que ya no les cobraras, ¿no? Seguramente. Pues seguramente para ver qué elementos. Tuve un allanamiento en las oficinas de Hermosillo también en la semana. Hubo en la semana, invadieron mis oficinas en Hermosillo, bien. Ahorita pues ya hay 2 guardias de seguridad ahí en eso. Bueno, posteriormente a la presentación de esta denuncia, que fue el día lunes 28, el martes hacen circular el nuevo video. El martes hacen circular, se concreta, entonces el martes hacen circular el nuevo video. O sea, las fotos y las imágenes que están en la primera denuncia, que en un momento dado lo vamos a hacer público ya que se concluyan las investigaciones, se van a dar cuenta que son fotografías e imágenes de hace 4 años acreditados con fecha y hora donde se tomaron, del 2017, del 2016. Que eso ya lo acreditaste en la denuncia. Ya está acreditado, sí. En 80 documentos está acreditado, del 2017, 2018, 2019. O sea, fueron cosas del pasado que la gente se fue preparando porque veían un área de oportunidad.
Pues malamente, ¿no? Es un área de oportunidad muy mal explorada porque pues fácilmente agarrar dinero extorsionando a otras personas que están trabajando, creo que no se vale, pero bueno. He recibido llamadas de personas ahora, dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una información tuya y te interesa, podemos hablar, que el que la tiene es fulano, pero es ahí hay un arreglo económico y una lana y te va a dar información, o sea, digo, que saquen lo que quieran. Bueno, o sea, finalmente no te has dejado extorsionar, anteriormente lo mandaron solo a tu familia. Ahora, el primero lo mandaron solamente a mi familia. Luego no lograron su objetivo y luego ya lo hicieron público, ¿no? Dijeron, sí, vamos es un video diferente, bien. Pero tampoco permitiste la extorsión. En ningún momento. Muy bien. En ningún momento las llamadas y todo lo que ha sucedido. He tratado de manejarme en un perfil discreto. Yo le he pedido a usted que quería pues enfrentar la situación. Lo hice a través de los medios la semana pasada, el día jueves en la noche. Donde aclaré la situación, AFN Noticias, les expliqué, posteriormente le informé a Tijuana, Diario Tijuana, o sea, de la situación. Lo invité al lugar de los hechos, el día sábado, al periodista Odilon, lo invité al lugar de los hechos, mire, aquí está esto, para que vea. Él estuvo presente el sábado conmigo, y bien, vamos a esperar a que concluyan las investigaciones. Yo ahorita mi preocupación realmente... Ya platiqué con mis hijos, cosa del pasado, ya quedó superado esto. Entonces, yo le agradezco al señor gobernador el apoyo. Igual, si el señor gobernador me dice a mí, Manuel, esto afecta a la situación de la empresa, pues estamos para atenderlo, aquí ¿no? yo creo que es importante, ingeniero, hay que separar las cuestiones, digo, tus asuntos o asuntos personales son de cada quien. Yo respeto y todos debemos de ser muy respetuosos. Hay una situación o hubo una situación que muy bien, valiente, de verdad, te felicito, lo estás afrontando y que definitivamente tenemos nosotros que continuar porque estamos trabajando con la empresa. Yo lo dije también la semana pasada, lo vuelvo a reiterar, nosotros no tenemos ningún problema porque hemos estado recibiendo el trabajo, se está cumpliendo con el contrato para el cual se celebró con esta empresa y nosotros en la situación personal ya será cuestión de que tu empresa o la empresa a la que perteneces pues te indique, ¿no? Pero mientras no nos dejen de cumplir conforme a lo que se celebró en el contrato, pues nosotros estamos bien, al menos en lo que respecta a las investigaciones y las revisiones de la Contraloría antes y ahora Secretaría de la Función Pública. Y lo comento porque quiero también señalar que en anteriores, en la administración anterior, nosotros llegamos y al revisar los expedientes encontramos las denuncias que se presentaron desde antes de que fuera Secretaría de Honestidad y Función Pública, ahora antes Contraloría, y tú presentaste a la Secretaría, que nosotros le estamos dando seguimiento, estas denuncias por corrupción. Sí, presentamos 5 denuncias por corrupción, señaladas, igual documentado todo desde el mes de abril del 2019, ya estaban las denuncias de corrupción. ¿Y ya te estaban extorsionando o no? Pues no me están extorsionando, pero me estaban invitando a que si yo te ayudo a arreglar esto, podemos ver algunas situaciones, ¿no? O sea, y no aceptaste tampoco. Definitivamente hasta este momento yo puedo mostrar con transparencia y ante cualquier autoridad y ante mis estados financieros la operación de las cuentas, o sea, de los sueldos, de los salarios, de los pagos de seguro social, o sea, cómo han salido los recursos, los pagos de los impuestos. Entonces no ha habido un desvío de un recurso para pensar y decir, sí, hubo un acto de corrupción. Bueno, y también sumar, porque también lo quiero aclarar, que cuando tú nos visitas a nosotros como ya Secretaría de Honestidad y Función Pública en esta administración y nos indicas de la situación y que ya te querías retirar y había un contrato que incumplieron y querías demandar o querías resolver esa situación, nosotros nos dimos a la tarea de ver cómo es que ustedes habían trabajado. Nos mostraste los dictámenes, nos explicaste la problemática del Estado en cuestiones del agua, los robos, el mal manejo, la corrupción. Y entonces nosotros vimos esa parte tan importante de poder rescatar todos estos recursos que por muchos años nunca los estaban viendo en el Estado y que tampoco se veía, obviamente, el trabajo hacia afuera con la gente, ¿no? La infraestructura, el desarrollo, todo lo que debimos haber hecho y que se está haciendo en este momento, nosotros lo vimos, por eso es que lo rescatamos justamente el que se volviera a quedar, se firmara este contrato nuevo y que, bueno, ha dado resultados. Yo creo que ya al ratito vamos a ver estos resultados y lo vamos a demostrar, pero aquí lo importante es que en esta administración, ojalá, tú me vas a dejar mentir,
en esta administración sí se está trabajando con los dictámenes, pero además se está recuperando el dinero y no hay ninguna extorsión por parte de un funcionario hacia ti que te diga, oye, vamos a arreglarlo. No, ¿verdad? Definitivamente ni siquiera un café. Bueno, entonces eso es lo importante. Digo, pues a raíz de la pandemia ni siquiera he tenido oportunidad de tomarme un café con un funcionario fuera de las oficinas, que sería importante, pero estamos trabajando con todo lo que da. Todos los días tenemos reuniones con los funcionarios. De hecho, ahorita en la mañana que estaba con ustedes, a las 7:30 de la mañana, ya tenemos subsanando. No he dejado de trabajar. El lunes tuve reunión con las gentes de Sharp, donde me reconocieron, me mandaron un mensaje reconociendo que por fin pude convencer a los chinos de que debían, y se pagaron los 14 millones de pesos que venían arrastrando. Fíjense, la palabra que utilizaste, convencer. No hay que convencerlos, hay que señalar que deben nada más. No digo, así no, porque no podían entender. No podían entender el por qué. Sí. No, porque tenían un documento donde decía que ellos tenían 15 litros pagados por segundo. Bueno, pero si no lo acreditas, pues no se Así puede, es. ¿verdad? Y como muchos, ¿no? Que han estado queriendo demostrar con documentos que ya pagaron, que cumplieron, y resulta que no. Pero bueno, esas son las partes, y decirte, ingeniero, que nosotros le estamos dando seguimiento a las denuncias que tú presentaste en el 2019, porque debo decirlo, que nada más las tenían ahí, ni siquiera las habían tomado en cuenta. Nosotros las retomamos a raíz de que tú nos indicas, y aparte llevaste otras denuncias. Sí, y debo decirlo, el ingeniero señaló nombres, cargos y todas las acciones que representan, la documentación y todo. Y entonces, con todo y eso, porque muchas de las veces nos presentan una denuncia, pero no nos dan todos los elementos necesarios para la investigación, como modo, tiempo y lugar, y sin embargo, el ingeniero presentó todos los elementos, inclusive la documentación, y le estamos dando seguimiento. Y por supuesto que estas investigaciones van a tener como resultado las sanciones a estos exfuncionarios que, a pesar de haber tenido un contrato con esta empresa, aparte de que no cumplió en el pago a ellos, pues hizo cuestiones irregulares en cuanto a engañar a la gente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues adelante, Manuel, con tu reporte. Pues muchas La parte relevante de esta parte o de este reporte, esta primera parte, es sin duda el dato nuevo que aporta la secretaria de Honestidad, en el sentido de que aquellas 5 denuncias que se habían presentado en 2019 y que señala concretamente a funcionarios de haberse prestado a irregularidades, finalmente van a avanzar. Las 5 denuncias que habían sido entregadas en Contraloría del Estado en 2019 por este hombre, que es lo que nos ha venido diciendo, es la primera vez que es el tema que se aborda con la funcionaria, así que veremos en qué termina. Esto eventualmente puede tal vez requerir alguna acción penal. Es algo que habrán de definir en el área jurídica de la Secretaría de Honestidad, y será interesante ver estos 5 casos concretos y los nombres de los funcionarios, porque todo fue documentado, los nombres de los funcionarios de Comisión Estatal de Servicios Públicos, algunos de los cuales ya no trabajan hoy día en Comisión Estatal de Servicios Públicos, y será interesante ver también qué tipo de sanción resulta para ellos, si va a ser de orden penal, si va a ser solo de carácter administrativo, si va a consistir en una inhabilitación o si finalmente lo lleva a prisión. Señor gobernador, y aquí estamos y estoy listo para quien desea. Yo, fueron cosas del pasado, lo digo, estoy dispuesto a someterme a cualquier situación. Le agradezco el apoyo incondicional al doctor Perrico, a su asistente, y qué más, a usted y el señor gobernador, por supuesto. De hecho, la semana pasada presentamos un antidoping que te hiciste y pues tú lo externaste. A la hora que me lo indiquen, estoy dispuesto. O sea, se le digo, fueron cosas del pasado, ya estamos trabajando en nuestros 5 sentidos. Tenemos una infraestructura, un grupo de jóvenes ingenieros que está trabajando con toda la intensidad y no hemos parado un solo minuto de trabajar. A diario tenemos reuniones. Ayer tuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, revisando dictámenes, cuentas, etcétera. Estamos trabajando con toda la intensidad de siempre. Una pregunta, Manuel. La semana pasada yo hablé a tu empresa para preguntar con cuántos empleados contabas, qué estructura tenías en esta empresa. Me dieron una información de 25 empleados. Yo creo que
En la ciudad de Tijuana. En Tijuana, me aclarabas tú. En Tijuana, ¿cuántos empleados conforman la empresa en total en todo el estado? Son 48 los que integran ahorita en este momento, incluyendo los asesores. Ayer estuvieron 3 gentes de Hermosillo que vienen, los que analizan sobre situaciones jurídicas, los sustentos legales. O sea, es un grupo de consultoría, ¿no? Que somos 48 personas las que lo integramos hasta este momento, incluyéndome yo. Aquí en el estado. En el estado y en Hermosillo están alrededor de 6, pero estamos en comunicación, coadyuvando para llevar a cabo los proyectos y analizando, como cuando en el caso de un juicio que se tiene que consultar, oye, ¿qué opinas de esto? El dictamen. Tenemos gente inclusive externa, de despachos externos, tenemos despachos externos que también nos ayudan en temas para informaciones de Conagua, para poder validar que no podamos tener un dato de 25 empleados, pero es solamente en Tijuana. En total son 48. Y bueno, pues es una empresa, es una infraestructura total en la que se está construyendo este nuevo esquema de revisión o de auditoría, ¿verdad? Adelante, Manuel, gracias. Muy bien, pues aquí estamos y nuevamente lo que quiero pedir es disculpas a todos los que ofendí, a los que pude ofender, y empezamos con la presentación de esta semana y pues empezamos con la ciudad de Tijuana, RCI Products. Esto es para la ciudad de Tijuana, es una empresa que se encuentra en el Parque Industrial del Florido y la cual vemos que no cubrió los derechos de conexión. Se le entregó únicamente la factibilidad y por el mismo trae un gasto de 5.11 litros que da un importe de 5.123.000 pesos. Esta es una empresa, pues está a nombre de una persona prácticamente física, ¿no? Bien, continuamos. Estas son de las empresas que se resisten a regularizarse, que están dictaminadas. Esta es una empresa que se encuentra al pasar la caseta de cobro rumbo a la ciudad de Tecate, Tijuana Tecate. Es una empresa que sus volúmenes, 30 metros cúbicos mensuales. Y en esta traía un promedio de 6,000 metros, 7,000 metros, y de repente empezó a consumir 5. Y estuvimos trabajando durante 6 meses para ver cuál era la razón, porque aquí donde tienen las instalaciones y los medidores existía la presión, pero no había registros en los volúmenes. Continuamos. Pudimos ver, aquí están los volúmenes que facturaba, que lo que pasa es que el medidor es de pilas, se desconectaba, no registraba los consumos. Al poner el medidor empezamos a ver que sí traía los consumos reales. Entonces, en base a eso, después de llevar a cabo esos análisis, se le hizo un dictamen del agua no estabilizada y trae un adeudo de 14 millones de pesos. O sea, eso era un juego, porque era de pilas, no era un medidor análogo. Era un medidor de pilas, se lo quita, no registra, pero al ver nosotros que tenía la presión de 120 libras, pues, ¿qué está pasando aquí? Y lo hicimos, fueron más de 4 meses de visitas constantes hasta que encontramos dónde estaba la anomalía y ya pudimos acreditar en esos últimos 2 meses. Entonces el adeudo que trae es de 14 millones de pesos por agua no contabilizada. Continuamos. Esta es otra de las empresas. El Águila, continuamos. Bien, podemos ver, cubrió el puro medidor cuando celebró el contrato en el 2015. Vemos el área y que de acuerdo a la misma, ellos deberían de tener un gasto de 3.21 litros por segundo y 3.033.000 pesos por derecho de conexión, mismo que no se cubrió, y son de las que están dictaminadas y que siguen resistiéndose a ser regularizadas. Muy bien, continuamos, iniciamos la presentación. Bien, vamos a iniciar con esta empresa. Se encuentra entre Rosarito y Playas. Pues es una empresa que está desarrollando condominios para su venta y podemos ver que está promediado por micromedición durante el último tiempo. Tomamos como referencia consumos del 2019, como lo podemos ver aquí, que estos son consumos reales, hacer promediado por micromedición. Al revisar los historiales, existe una serie de anomalías en los consumos. Por lo tanto, si vemos, perdón,
que sus consumos varían desde 1980 metros, 1500, 2400, 3100, 6000 y luego bajar a 4000 y luego a 4000. Todas estas anomalías hacen que la ley permita que le pueda hacer un dictamen de acuerdo a un promedio del último actuación mensual. Fue 547 metros, continuamos. Por lo tanto, ellos traen una deuda por agua no contabilizada de 2.731.559 pesos. Continuamos. Bien, Safran Cabin, esta empresa nosotros la dictaminamos por agua no contabilizada y todavía sigue manteniendo actualmente anomalías, pero como fue regularizada hace apenas escasamente 4 meses, pues esta empresa ahora fue dictaminada por derechos de conexión, pero ahorita pues tendríamos que esperar un tiempo prudente para ver sobre el agua, porque de 2.000 luego baja a 500 y luego a 300, pero bueno, continuamos. Ellos cubrieron por derechos de conexión sobre puntos 50, 2.53, que nos da un adeudo de 3.173.600 pesos de conexión. Continuamos. La joya del mar. Bueno, igual, condominios que pues en su momento rentados más como hoteles que como condominios, a pesar de que tienen la tarifa residencial. Pero bien, eso no los hace exentos de los derechos de conexión o de agua no contabilizada. En este caso vimos cómo le estaban promediando 5 metros a todo el condominio, cuando vemos que los consumos de ellos giran alrededor de 600, 700 metros por las grandes albercas, los grandes jardines que tienen ellos ahí. Y podemos ver cómo, por ejemplo, en el 2017 trajeron un consumo de 7.800 y luego el siguiente año 3.300. O sea, es claramente se ve la anomalía. Sí, en el 2019 3.500. O sea, traigo el 50% de consumo que traía en el 2017 y el 40% que lo que traía en el 2016. Entonces, marca el parámetro. Inclusive en el 2014 traía 12.700 metros. Entonces, de acuerdo a lo que la ley permite y haciendo una presuntiva del promedio del gasto medio, valga la redundancia, ellos traen un adeudo, continuamos, por agua no contabilizada, continuamos, de 34.590 metros, que nos da un importe de 3.486.000 pesos, acreditado con los... Por eso nosotros ponemos los historiales. Es una realidad que está plasmada con documentos que lo acreditan. Continuamos. Bien, bueno, esta es otra empresa que está en Ciudad Industrial. Continuamos. Ellos tienen un área de 54.000 metros, pagaron 0.54 litros por segundo y de acuerdo a la norma técnica, al volumen del predio que ya está todo construido, debieron haber cubierto 4.36, trae una diferencia de 3.82 que nos da 4.729.109 pesos por derechos de conexión. Continuamos. Las Rocas Resort. Este es un hotel que hace más de un año fue dictaminado, que está en la carretera libre Tijuana-Ensenada. Continuamos. A este se le instaló un medidor el año pasado para ver los volúmenes. Sin embargo, se le vino estimando, aquí tenemos de 258, dice que estaba restringido por adeudo, sin embargo aquí varía con una lectura de 693 metros, entonces se le hace la presuntiva cuando se le instala el medidor y tomamos las referencias que trae de todos los estimados y podemos volver a lo mismo. Teníamos en el 2010 15.200 metros de consumo, en el 2011 14.000, en el 2012 3.300. Perdón. No sacas tu micrófono, dicen que se está cortando tu transmisión. Sácalo de ahí. En la bolsa. ¿Más arriba? ¿O en la bolsa, no? No, ahí para que... así. Muy bien. Le digo, en el 2011 podemos ver que traía 14.000 metros, en el 2012 bajó a 3.300, que vendría siendo un 25% del consumo real, porque no puede existir una diferencia tan enorme. De ahí en el 2014 subió a 9.000, pero en el 2015 bajó a 4.770. Estas anomalías que se detectan después de hacer un buen estudio y es cuando se logra determinar
que el agua no se contabilizó correctamente. Por lo tanto, continuamos. El usuario trae un adeudo de 52,880 metros de agua no contabilizada, que nos da un importe de 4,734,000 pesos. Bien, continuamos. Condominios turísticos La Paloma. La misma situación, o sea, donde vemos que pues los consumos están promediados y vemos los historiales de 55 metros, de 300 metros, de 400 metros. O sea, entonces nosotros tomamos una referencia donde todo el tiempo que se le estuvo estimando y vemos una realidad y en base a lo que nos permite la ley del promedio mensual verificado en campo, se le determinó un adeudo, continuamos, por 55,576 metros cúbicos de agua no contabilizada, que nos da un importe de 5,087,790 pesos. Bien, continuamos. Bueno, este es un usuario, es un desarrollo habitacional que se encuentra ahí en el fraccionamiento de las Jardines del Pedregal. Continuamos. No se encontró el contrato del medidor control. Sin embargo, hicimos las visitas de campo, está todo el predio desarrollado y no se encontró la cuenta con el que se cubrieron los derechos de conexión. Por lo tanto, en base a la extensión del terreno, continuamos. Se vino a determinar que fue sobre 140,000 metros donde se desarrolló todo conjunto habitacional y los derechos de conexión, por ser un área residencial, trae una deuda de 11,939,467 pesos que vamos a requerir de la manera inmediata al nombre del desarrollador porque no se celebró el contrato respectivo con la comisión. Continuamos. Bien, esta es una lavamática que se llama la burbujita, bueno, por el nombre Burbujita. que es burbujita. O sea, por el nombre, pues pensamos que es un diminutivo. Sin embargo, esta empresa es de las que le lavan a los hospitales, a los seguros social. Entonces, ellos cuentan, continuamos, con un volumen concesionado de 100,000 metros cúbicos al año por la Comisión Nacional del Agua. La ley de ingresos dice que cuando existe una fuente alterna de abastecimiento, y en este caso, al ser una lavandería, el 80% del agua utilizada en el proceso va al drenaje. No tiene contrato con la comisión para descargas, ni ha pagado un solo metro cúbico de agua. Por lo tanto, se le determinan los derechos de conexión por concepto de drenaje de 3,20 litros. Continuamos. Y seguramente utilizan químicos, ¿no? Para la limpieza. Ah, no, por supuesto. Aquí podemos ver las descargas de los volúmenes del agua a la red de drenaje, sin contar con el permiso respectivo. O sea, utilizando el agua concesionada de la Comisión Nacional del Agua. Aquí están fotos al interior. Sí, utilizan químicos, cloros, etcétera, porque le comentaba, a hospitales, a hoteles le dan el servicio, son grandes volúmenes. Entonces, sobre esa agua que utiliza de una fuente alterna y como lo establece la ley, continuamos, ellos traen un adeudo con la comisión por 750,000 metros, que a la tarifa actual y considerando únicamente el costo del drenaje, tiene un adeudo de 15,631,000 pesos, incluyendo los derechos de conexión del contrato que tendrá que celebrar y poner los medidores ahí donde están. Podemos ver sus historiales, 1 metro, 5 metros, toma desconectada, o sea, posible sí está desconectado, pero el drenaje lo pudimos acreditar, ese sí está conectado porque es el que está dando el servicio. Bien, continuamos. Proyecto inmobiliario de Culiacán. Este es un desarrollo habitacional. Continuamos. Que de igual forma son viviendas de tipo de interés social, pero al final de cuentas son viviendas que se construyeron, unas están en construcción, otras están construidas. Continuamos. Se autorizaron a ellos 4,650 viviendas, únicamente cubrió lo de 148, trae 4,502 viviendas por cubrir los derechos de conexión, además de las áreas comerciales y las áreas de donación. Él trae un adeudo con la comisión por las 4,650 viviendas de 19 millones de pesos que debería la comisión. Y luego dice aquí, la factibilidad del servicio será emitida una vez liquidados los derechos de conexión correspondientes. O sea,
no se liquidaron los derechos de conexión y se sigue trabajando, ¿no? Nomás ponte atrás, sí. Perdón, sí. Ajá, o sea, aquí básicamente estamos viendo una irregularidad, obviamente, del organismo, ¿no? Ah, no, por supuesto, porque él no podía haber iniciado la obra sin haber cubierto los derechos de conexión y como le digo, todavía sigue trabajando. Ahí vemos la punta aérea del aeropuerto y las fotos que vimos, digo, de la punta aérea del predio y vimos las visitas de campo donde están las viviendas terminadas y algunas trabajando todavía. En este caso ahí vemos la fecha, ¿no? 2009, desde el 2009. Sí, lo que pasa es que desde el 2009 ellos empezaron a edificar y están renovando constantemente la opinión técnica para que esté vigente, ¿no? O sea, nunca dejan de trabajar. Los desarrolladores, ¿verdad? Sí, los desarrolladores regularmente dicen, voy a desarrollar 6,500 viviendas. Entonces quiero ya toda la factibilidad, la quiero ya toda, aunque la vaya desarrollando en partes, ¿no? Para hacer una sola obra de infraestructura, ¿no? Pero no cubren los derechos de conexión como le establece la ley. Sí, de encontrado contrato, ¿no? Que dice que van a pagar una parte y continuarán pagando y luego ya nunca pagan, nada más. Ah, no, por supuesto, todo lo que hemos encontrado ahí alrededor de lo mismo. Continuamos. Entonces, esto es para la ciudad de Tijuana, en estas empresas estamos hablando de un importe por 70,605,277 pesos. Okay. Bien, continuamos. Para la ciudad de Mexicali tenemos, bueno, este es un parque industrial que está trabajando, como lo estamos viendo, estas fotografías son de campo recientemente. Continuamos. Ellos, aquí está la superficie, 9,318 metros. De acuerdo a la norma técnica, deben haber cubierto un gasto de 0.93 litros de agua, 0.69 por derechos de alcantarillado. Ellos traen una deuda con la comisión de 1,412,446 pesos. Continuamos. Level One Mexicali, esta es una empresa igual, una maquiladora instalada en el Boulevard Cárdenas. Continuamos. Ellos cubrieron 0.02 litros por segundo sobre un predio donde debieron haber cubierto 1.06, trae 1.04 en derechos de conexión de agua y 0.77 en drenaje, una deuda de 1,578,551 pesos. Bien, continuamos. Esta es la fábrica de jabón La Corona, el Mexicali. Continuamos. Ellos tienen un área de 25,550 metros. La parte proporcional que cubrieron, ellos traen una diferencia de 1.04 litros por segundo y 0.77 y traen una deuda de 3,837,537 pesos por derechos de conexión. Continuamos. Este es un centro educativo que está desarrollado en su máxima capacidad. Es un Instituto Félix de Jesús Rougier, el apellido un poquito medio complicado. Continuamos. Tiene una extensión territorial de 47,000 metros y de acuerdo a los volúmenes construidos, él debe haber cubierto 4.75 litros por segundo. Eso dice la norma técnica, cubrió 0.04. Él trae una diferencia de 3.52 que nos dan 7,239,213 pesos en derechos de conexión. Central de Abastos. Bueno, el Central de Abastos es un grande consumidor de agua que cada usuario debe celebrar su contrato. Continuamos. Ah, bueno, aquí está. O sea, el área son 90,000 metros, que serían 9 hectáreas, que sería la norma técnica, sería 9 litros por segundo. En cuestión de agua, 6.77 por drenaje de alcantarillado. Él trae una deuda de 7,381,383 pesos hasta este momento. Bueno, pues es otro desarrollador de los que ya hemos venido mencionando, o es otro de los fraccionamientos, Verona Residencial. Ya lo comentamos que aquí en la ciudad de Mexicali no se utiliza lo que viene siendo la opinión técnica. Aquí voy a construir 300 viviendas, bueno, constrúyela, ya que termines, vienes y me avisas, te voy a dar donde están los puntos de conexión y pagas los derechos de las mismas. Entonces hemos tenido que hacer un trabajo un poquito más laborioso. Sí, pues investigar cuántas viviendas tiene, cuántos están contratados, etcétera, para poder determinar el adeudo que trae hasta este momento, porque no tenemos una cifra sobre cuánto va a desarrollar. Entonces es sobre lo construido, como se está dictaminando. Continuamos. Que ya lo estamos revisando y ya tenemos que homologar los criterios para que todo sea igual.
Muy bien, aquí están las visitas de campo. Entonces, el dictamen está sobre lo que ya está construido. Continuamos. Hemos encontrado también que muchos de esos viviendas no tienen el medidor todavía contratado, el individual, y hemos hecho el reporte para que se celebre el contrato. Continuamos. Ellos traen un adeudo por derechos de conexión. Bueno, la totalidad de lo ya desarrollado que está ahí en el apunte aéreo sería de 14,142,000 y únicamente han cubierto la cantidad de 5,628,000. Ellos, a lo construido en este momento, traen un adeudo de 8,514,000 pesos, que deberán cubrir a la comisión de manera inmediata y tener que solicitar la opinión técnica para poder seguir construyendo. Continuamos. Bueno, estas son las empresas para Mexicali esta semana que nos da un importe de 29,963,000 pesos. Y bien, continuamos. Tenemos para Ensenada, para únicamente una empresa que trae derechos de conexión, que está el Maneadero. Continuamos, porque tenemos otros dictámenes ahí que habremos de entregar esta semana. Ellos traen por derechos de conexión 1,027,000 pesos. Continuamos. 1,027,000 pesos. Continuamos. La totalidad de las empresas presentadas esta semana es de 101,596,038 pesos. Tecate no hubo. No, Tecate tenemos 6, 7 casos en revisión, más el 50% del parque, y tenemos como 10 dictámenes. Y por razones obvias y de seguridad, como se lo comentaba esta semana, nos detuvimos, seguimos trabajando fuerte en Tijuana y Mexicali. Pero esta semana, a partir de hoy, se retoman los dos temas y la próxima semana ya le vamos a entregar los resultados. Pues a trabajar, porque finalmente eso es la chamba, ¿no? El contrato que tenemos con la empresa, eso es lo que tenemos que generar. Pues es todo, secretaria, muchas gracias y pues, gracias. A la opinión y de pública que vamos a dejar hasta ahí el reporte relacionado con los grandes deudores de agua potable. La secretaria presentó también su propio reporte, pero vamos a obviarlo en este momento. Nos quedamos exclusivamente con los datos de las empresas que ya escuchó usted y quiero atender algunas preguntas del auditorio sobre esto. Pregunta por aquí John Espinosa, me dice, pregúnteles si es por lo que mide la propiedad o por lo que solo usa. Como ya había comentado antes, señor Espinosa, porque es lo que dice la autoridad, el derecho por tener acceso al agua potable se cobra una sola vez, solamente una sola vez, y es por el total de la superficie de terreno beneficiada con la introducción de las obras de agua potable y alcantarillado. El costo de la introducción de agua potable y alcantarillado se reparte entre todos los predios beneficiados, por ejemplo, en una calle. También aplica para los consumidores domésticos. Nosotros también pagamos eso. Es el total del predio, independientemente del uso que le dé y de la cantidad de agua que consuma. Esa es por separado. El consumo de agua se paga pues según lo consumido, el agua potable usada. Y dependiendo del tipo de actividad, si va a ser de tipo doméstico, bueno, pues ahí son tarifas de tipo doméstico. Si es comercial o si es industrial, cambia. Y entonces ya paga lo que consuma. Pero el derecho, que es una sola cantidad, es por el total de la superficie, finalmente. Y de igual manera para el derecho de uso de drenaje, así es como lo tienen establecido. Hay otra pregunta por aquí. Tiene que ver con... a ver, por aquí... Se supone que usted puede poner toda la tubería que quiera, solo se cobra el consumo. El consumo es por separado, señor Espinosa. Si cobran por metros cuadrados de la propiedad, entonces se sumarían millones. Efectivamente, son millones de pesos. Es lo que no pagaron en su tiempo. Había por aquí una observación
Norma Martín dice, o sea que nadie está bien con el agua. Pues no necesariamente, Normita. Fíjese que, por lo que nos han venido explicando en los últimos meses, Comisión Estatal de Servicios Públicos aquí en Tijuana, por ejemplo, tiene 70,000 consumidores registrados. Estos son de los grandes consumidores, de las empresas. La investigación está concentrada en estos momentos en los grandes consumidores de agua, que es donde han detectado incumplimientos por miles de millones de pesos. Y estamos hablando más o menos como de unos 3,000 o 4,000 empresas que van a terminar, más o menos es el cálculo que habían dado a conocer en gobierno del estado en algún momento, que era el total de lo que calculaban que estaría irregular. 3 o 4,000 empresas, apenas se han auditado 1,000 y fracción, van como a la mitad las auditadas. ¿Por qué se sabe este dato? Bueno, pues porque cuando la empresa Fisamex trabajó para la administración anterior, fue contratada para el mismo propósito, tuvo oportunidad de revisar toda la información existente en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Ahí es donde más o menos se dio cuenta la empresa del tamaño de las irregularidades y también descubrió casos de corrupción, y entonces esto ya no gustó a los directivos de la CESP, y aunque la empresa llevó a cabo auditorías y dictámenes para cobrar dinero, la CESP, los directivos de la CESP, se estaban arreglando con todas las empresas auditadas para que pagaran menos. Entonces es cuando la empresa Fisamex presentó 5 denuncias, porque las cosas llegaron a tal punto en este proceso en 2019 que ya de plano ni siquiera le permitían el acceso a Manuel García a los documentos, al padrón, a los archivos de Comisión Estatal de Servicios Públicos para que ya no siguiera auditando. Y entonces, pues prácticamente no tuvo oportunidad de cobrar su trabajo porque no se hicieron efectivos los cobros. La empresa Fisamex presentó 5 denuncias en Contraloría del Estado, que por supuesto se fueron a dormir el sueño de los justos. Hoy nos estamos enterando que se retomaron esas 5 denuncias y se les va a dar seguimiento. Pero no son todos, Normita, no, imagínense. La gran mayoría, por supuesto, somos consumidores domésticos de esos 70,000, de las 70,000 cuentas. Esta otra pregunta también. ¿Para qué sacan de tantos años si saben que por ley solo 4 años aplican? No, fíjense, señor Espinosa, el efecto retroactivo era solo de 5 años, pero el Congreso del Estado, a raíz de todas estas irregularidades, decidió reformar la ley, lo hizo hace más o menos 3 meses, al descubrir que durante las auditorías había empresas que tenían 20 y 30 años sin pagar. No solo no habían pagado derechos de drenaje o derechos de conexión de agua potable, no pagaban incluso un peso de agua. Hubo un hotel en la Avenida Revolución, en el Hotel Arreola, que por 46 años no pagó un solo peso de agua. Entonces, debido a esto, es que el gobierno del estado promovió y el Congreso del Estado aprobó hace como 3 meses esta reforma para endurecer los castigos a los evasores de agua, pero también para que se convirtiese en un delito penal algunos de los actos, como robo de agua. Y luego de la reforma, entonces se podrían hacer cobros retroactivos hasta por 10 años hacia atrás. 10 años. En la investigación es por todo, desde que la empresa inicia operaciones según los registros ante Comisión Estatal, y si salen 20 o 30 años, bueno, finalmente queda documentado, pero al momento de cobrar, solo se cobran los últimos 10 años. No, imagínense la millonada que sería, ¿no? Señor Jorge Bedoya, buenas tardes, gracias, muchísimas gracias.
es parte de lo que hoy estamos aprendiendo, conociendo con estas transmisiones, con estas presentaciones, en donde se hace la descripción detallada de cómo operaban para permitir que algunas empresas no pagaran todo lo que consumían. Y esto se vino descubriendo recientemente mediante visitas de campo constantes hasta por 4 meses en algunas empresas. Porque llegan, cambian el medidor, colocan un nuevo medidor y se aseguran de que el nuevo medidor esté completamente funcionando y lo supervisan durante 3-4 meses para que quede registrado el verdadero consumo de una empresa y no el consumo que tenía registrado con un medidor que estaba descompuesto o intencionalmente arreglado, vaya usted a saber. Entonces, la mejor forma de verificar el consumo real de una empresa es por lo menos durante un mes monitorear lo que consume y lo que tira al drenaje. En la revisión de los dos datos, confirman la empresa Fisamex, según lo que nos han explicado, confirma qué es lo que está consumiendo y en automático qué es lo que debería estar pagando por las dos cosas, ¿no? Ese es el punto. Por supuesto que la cifra se disparó enormemente a raíz de la reforma que hizo el Congreso del Estado para que se hicieran cobros retroactivos hasta por 10 años. En automático se elevó la cantidad que hay que recuperar. Don Israel Núñez Acuatla, ¿y eso que no pagaban estas empresas repercutía en lo que pagábamos? Sí, don Israel, por supuesto, y sabe de qué modo. Lo digo porque lo han venido señalando con detenimiento y nosotros como reporteros tenemos que ver todas las explicaciones, ver todas las exposiciones que hacen, preguntar si terminábamos pagándolas por una razón, porque al no cobrar tales cantidades de agua potable, la Comisión Estatal de Servicios Públicos constantemente se estaba quejando de falta de recursos y con eso justificaba que no tenía dinero para hacer reparaciones, que no tenía dinero para comprar nuevas bombas de nuevos equipos de bombeo, que no tenía dinero para mantener al día las plantas potabilizadoras, etcétera, etcétera. ¿Y sabe cuál era la solución? Pues vamos a aumentar la tarifa. Y entonces todos terminábamos pagando lo que otros no pagaban. Así que sí, efectivamente repercutía en el bolsillo de todos nosotros, los consumidores que somos más volumen, porque de las 70,000 cuentas en Tijuana, la mayoría somos consumidores domésticos. Imagínese usted que le aplican 5 pesos más por persona, o 10 o 100, vaya usted a saber, multiplíquelo por la cantidad de consumidores registrados. Si son 70,000 cuentas y de las 70,000, y este dato no lo recuerdo en este momento, pero la mayoría somos consumidores domésticos, unos 50,000 quizá, multiplique 50,000 por ese dinero que se nos cargaba en cada recibo. Entonces no se notaba, no eran grandes cantidades, no se notaba, pero finalmente terminábamos pagando todos. Como siempre, don Israel, la corrupción la terminamos pagando, sí, todos, particularmente los más desprotegidos, porque los señores del capital, es decir, los grandes consumidores, los empresarios, no pagaban. Algunos literalmente no pagaban. Esa es la información que nos han estado presentando. Es como el huachicol, señor Espinosa, efectivamente. Así las cosas. Oiga, yo quiero agradecer enormemente que nos haya acompañado. Nos extendimos un poco más, pero espero que le haya resultado útil esta información que nos han presentado hoy sobre las empresas donde comprobadamente violentaron la ley, no pagaron.
y es a las que se les pretende cobrar toda esta cantidad de dinero. En el caso del reporte de hoy, son más de 100 millones de pesos que habría que recuperar ahí. Esa es otra parte del proceso, va a tomar su tiempo. El dictamen, la auditoría técnica toma un buen tiempo, ya lo hemos visto. Estamos hablando de dictámenes que han tardado 4 meses. Hay que hacer muchísimo trabajo previo, imagínense nada más, ¿no? El amigo Espinosa tiene 29 hectáreas. ¡Hombre! ¿Tampoco les pagaba al señor Espinosa? Bueno. Pues ahí está, señor Espinosa. Lo van a ejecutar, oiga. Rosita Watts, gracias, muchísimas gracias. Que tengan ustedes una tarde extraordinaria, de veras, son geniales. Les recuerdo la invitación para que nos acompañe por la noche, a las 9 de la noche, cuando los reporteros del barrio también salen de noche. Pásenla usted muy bien, nos vemos más tarde, provechito si va usted a comer. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.